otra clase hoy. Así. Sí, Dani, yo también. A mí me tienen que cubrir en mi materia, porque bueno, pero bueno, se arregló así. Bueno, Giselle, entonces te gustó el texto que tenías para leer. Yo en algún momento traté como para que quede más amalgamado, por decir así. Armé un recorrido con Filmina y te doy la palabra en un momento que me parece que puede ir a cuento, porque trazo un poquito un recorrido cronológico, ¿sí? Así que ténganme paciencia con esta aplicación, como les decía. Primero, no sé si no me quiere o yo no la quiero a ella o es mutuo, pero bueno, como decía Freire, hay que amar al alumno, en este caso hay que amar a la aplicación. Así que voy a ver si puedo compartir la presentación. Creo que es ventana. Acá. Creo que lo que tiene de malo es que yo voy a dejar de verlos a ustedes en un momento. Pero bueno. ¿Se ve ahí la presentación o no? ¿No? Sí, se ve, se ve. Sí, sí. Ok. Bueno, yo ahora no la veo, pero en algún momento la voy a recuperar. Esperen. La perdí, les juro que. ¿Saben como de dónde la puedo recuperar? Estoy como. ¿Qué pasó? No, que yo no veo la presentación ahora. Pero bueno, la abro en otro lado. Si no. Sí, a ver, sacarla y volverla. Nosotros la vemos bien. Ok. Dejar de compartir acá. Bueno, hago dejar de compartir y pongo compartir. Claro, Y a ver yo si cuando con- entré no podía escuchar nada, tuve que salir y volver a entrar por ahí. Evidentemente no es una aplicación popular esta. Esperen. No, no es amable. No, nunca lo fue. Es que entre que tengo mis machetes, confieso toda la cocina acá, que tengo mis machetes de cosas, que era mucha información, etcétera, y las. Ah, acá lo veo. ¿Ustedes la ven de vuelta o no? Ahora no. Ahora no, ok. Ahora no, parece Muy como que no raro. está compartida. Bueno, a ver si puedo ahí. Ventana. Ahí, pantalla. ¿Ahora? No, pero a ver, esperemos unos segunditos, tal vez. Acá, a ver. Debería ser ahí. ¿Ahí se ve o no? Tampoco. Está como queriendo abrir algo porque se puso Ah. toda la pantalla oscura. Ok. ¿Querés mandármelo, Cecilia, y pruebo yo Dale, es un enlace, Dani. Sí. ¿Cómo me lo mandás? ¿Por mail? Te lo mando acá como un enlace, se los mando a todos si quieren. No sé, a ver. Esperen Bueno, que esa es una opción. dejo de compartir. Segundo, Yo Pruebo te una cosa. decía, si no, que me mandes el PowerPoint. Claro, pero pasa que lo hice en Drive. Ah. A ver si. A ver si ahí puedo. ¿Ahí se ve o no? Ahí sí. Ok, bueno, se va a ver así chiquito porque Sí. por Bueno. algún motivo no lo puedo agrandar. A ver si puedo como. Si le das ahí mostrarme. donde dice presentación, lo puedes agrandar. Sí, pero ahí se me va el control de la. A ver, Ah, ok. únicamente. A ver si pongo acá a ver. Ver presentación. Bueno, ahí va. Ahí va. Ahí va. No sé qué toqué, pero no podría repetir. Bueno, la idea del encuentro de hoy entonces es que sigamos trabajando con ideas de folclore y en este caso
un poco yo me autoasigné porque me interesaba qué pasaba con el folclore cuando ingresaba a la escuela y cuando se creaba también la idea de, digamos, como de un imaginario pedagógico acerca del folclore desde el ámbito educativo, ¿no? Y me parecía interesante en este recorrido encontrar y volver a encontrar a una figura que, bueno, que me parece que es fundamental en la filología latinoamericana y probablemente en las próximas semanas cuando estemos celebrando los eventos del centenario del instituto, va a aparecer de vuelta la figura de Berta Vidal de Batini, que si bien no estuvo en el comienzo de esta encuesta nacional del folclore de la que voy a hablar, sí después estuvo muy activamente participando en esa recopilación de relatos folclóricos, de materiales, diría, folclóricos, ¿no? Y también en la concepción de lo que es el folclore o de lo que se consideró folclore en la educación argentina. Es un tema que da para muchísimo, realmente, era difícil recortar, así que traté de hacer un poquito un recorrido cronológico, empezando por, como de izquierda a derecha, si ustedes quieren, de esta encuesta de folclore argentino, que, digamos, se habilitó, se administró y se difundió desde el Monitor de la Educación Común, eh, en la que prontamente vamos a encontrar la figura de Berta Vidal de Batini, ¿sí? También activa en la revista del Monitor, tanto en su carácter como su carácter de maestra, de inspectora, haciendo todo un trabajo de archivo a través de el Monitor de la Educación, encontramos su constante, digamos, ¿cómo decir?, su carrera, ¿no? La evolución de su carrera como docente y como investigadora. Y me encantaba digamos, analizar y valorar, poner el valor esta figura de Berta Vidal de Batini como, por un lado, docente, maestra, ¿no es cierto?, pero por otro lado también como científica, por decir así. Y esto lo vamos a ver también en estos diferentes momentos que la encuesta de folclore argentino va a ir atravesando, ¿no es cierto?, hasta llegar a encuestas sobre el aula regional que van a estar a cargo concretamente de Berta Vidal de Batini. Me va a salir a veces decirle Berta y no por confianzuda, pero bueno, sí, su nombre es como un poco largo. Y bueno, yo les decía que en este recorrido, un poco de izquierda a derecha, vamos a llegar a ver cómo, en cierta medida, este relevamiento inicial de la encuesta de folclore argentino le da lugar, ¿no es cierto?, a la compilación en montones de volúmenes, ¿no es cierto?, de cuentos y leyendas populares de la Argentina, con diferentes versiones. Ahí viene esa mini selección que yo les di, porque era azarosa, ¿no es cierto?, era así arbitraria, para que por ahí conversemos al final y nos metamos a mirar qué pasa con lo oral y con lo escrito en esas transcripciones, y vamos a llegar después finalmente a un material que como lingüistas quizá nos interesa especialmente poner en primer plano, que es ese libro que se llamó El Español de la Argentina y donde encontramos por primera vez quizá los primeros mapas del habla regional. Quería empezar con una referencia. El otro día, como soy curiosa, me anoto en muchas cosas y me interesa mucho saber qué está pasando en la escuela. No sé si se enteraron y lamento no poder ver las caras de todos porque tengo la pantalla a full acá, pero hubo un primer congreso de docentes de lengua y literatura y de escritores en el que participaron, se llamaba por eso 8 por 1000, eran 8 escritores, escritoras, de diferentes, como si ustedes quieren, géneros, y 1000 docentes o más, que lo organizó la revista o la organización Orsay. Me encantó algunas, bueno, no me voy a poner a comentar ni a criticar el evento, pero sí me gustó mucho la presentación que hizo Selva Almada, y como yo estaba con la cabeza con esta presentación, ¿sí?, con esta preparación, con la lectura de los textos de Vidal de Batini, de la encuesta del folclore, quiero traer así como eco, y por ahí podemos volver a estas citas al final también de nuestro encuentro de hoy. En un pasaje de esa conferencia muy linda que dio Selva Almada, decía: en la escuela nos enseñaron el desprecio a la oralidad.
El lenguaje oral era la ropa de entrecasa, vieja, estirada, mal surcida. La escritura era la mejor ropa, la que usábamos en los cumpleaños y en las comuniones. No decíamos tú, pero a la hora de redactar un texto, el tú aparecía espontáneamente, como si se activara un chip de la impostación que era absolutamente natural a la hora de escribir en la carpeta. Hago un paréntesis, esto me sigue pasando cuando hacemos trabajo etnográfico en las escuelas, ¿no? Si las maestras durante todo el año se dirigían a nosotros como gurises entren al aula, bastaba que escribieran el discurso de fin de año para traducir la palabra gurí como niño, la autocensura. No se escribe como se habla y también no se habla como se habla. Acá me gustaría detenerme en este fragmento de Selva Almada brevemente como para subrayar cuál es el eje con el que voy a recorrer los materiales que así di en llamar, ¿no es cierto?, que recorté para un corpus que nos guiara en esta clase. Y uno de esos ejes es esta, la relación, o como habría dicho Cres en su momento, ¿no es cierto?, los valores sociales, y yo agregaría los valores escolares del habla y la escritura. Eso está muy presente en estos materiales que teníamos como, digamos, excusas, como disparadores para esta clase. El segundo fragmento, cercano en la presentación de Selva Almada, es referencial, es biográfico, ¿no es cierto?, sobre su trabajo como escritora, y dice: cuando empecé a escribir, todavía tenía ese prejuicio que la escolaridad había tallado muy fuerte en mí. Lo poco que había leído de autores de provincia me parecía demasiado folclórico, ¿no? Y acá me quería detener en esto, ¿no?, qué es lo folclórico y si lo podemos cuantificar, ya que toda la clase de hoy vamos a hablar sobre folclore y también a lo largo del curso. Cada vez que en los cuentos o novelas aparecían giros o modismos propios de nuestras regiones, estaban allí para señalar lo pintoresco del asunto, el carácter ingenuo hasta lo infantil de los personajes, estereotipos hasta el cansancio, o la voluntad de dotar de verosímil un relato, lo regional como documento. Me pregunto acá, freno también, para que nos preguntemos sobre los materiales de este encuentro, ¿no es cierto?, cuánto de esa encuesta del folclore y de los materiales, ¿no es cierto?, sobre lo folclórico que aparecieron atravesados por el ámbito, o atravesados o insertados en el ámbito escolar, lo regional se vuelve o aspira a ser documento. Lo curioso, sigue diciendo Selva Almada, es que estos relatos estaban escritos también por provincianos, pero que por escritores, por ilustrados, habían adoptado no solo el lenguaje literario dominante, el que se imponía en Buenos Aires, sino también esa misma mirada paternalista sobre el llamado interior del país. Muchas de estas frases, las que fui marcando o sintagmas que fui marcando en blanco, destacados, ¿no es cierto?, en estas citas, aparecen de una manera u otra reversionados en los documentos que estuve analizando y estuvimos quizá ustedes también analizando para el encuentro de hoy. Decía ella, al final no me interesaba si ser una escritora provinciana suponía ponernos en ridículo, no me interesaba. Bueno, lo dejo esto como epígrafe, como epílogo, si quieren, para que volvamos sobre estas relaciones entre escuela, folclore y hablas regionales. Bueno, la encuesta nacional de folclore, como saben, se publica, por decir así, se propone, se habilita, ¿no es cierto?, se reglamenta a partir de 1921, ¿sí? Es una encuesta que fue como justamente muy enriquecedora para determinadas escuelas y que fue muy ambiciosa en cierta medida, ¿no es cierto?, para las escuelas de todo el país. Pero no eran todas las escuelas, sino que el universo al que quería alcanzar esta encuesta de 1921, esta encuesta de folclore argentino, eran las escuelas de la ley Laínez. Esto tenía un recorte o imponía un recorte, es decir, en parte dejaba fuera, ¿no es cierto?, escuelas en las que, por ejemplo, en ciertos centros urbanos no asistían, ¿no?, todos digamos, los mismos estudiantes, no eran el mismo perfil de estudiantes. Entonces, lo que quería mostrarles es, si se puede, a ver si acá se puede, es que esta encuesta nacional de folclore, ¿sí?, desde 1921 fue la encuesta, pero desde 2021, ¿sí?, fue, no sé si lo ven ahí, me dicen porque yo abrí el enlace desde la presentación.
Sí, sí, se ve. Ok. Se ve, sí. Cuando tengan, yo voy a compartir con ustedes la presentación, así tienen los enlaces también en vivo y lo pueden mirar, pero fíjense que acá está todo sistematizado y es lindo navegarla como para tener un sentido de, bueno, cómo se organizaron estos documentos, ¿sí? Que fueron muchísimos, y cómo se organizaron, se catalogaron en principio, fueron catalogados por el Instituto de Literatura Argentina, ¿sí? En principio la encuesta fue toda, y ahora nos vamos a detener en un ratito en eso, la encuesta fue toda coordinada a través del Consejo Nacional de Educación, que tenía como revista el Monitor de la Educación, por eso que el órgano de difusión de la encuesta fue justamente el Monitor de la Educación, y por otro lado, ¿no es cierto?, fue luego sistematizada, estudiada, analizada a través del Instituto de Literatura Argentina, ¿no es cierto? Más tarde, los archivos de esta encuesta pasaron a, lo ven acá, al Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, que finalmente, después de un largo periodo de tiempo, logró justamente digitalizarla, ¿sí? Es interesante ver, por ejemplo, y espero que también que acá lo puedan llegar a ver, que los catálogos, ¿no es cierto?, está catalogada por provincias, puedo intentar abrir a ver qué pasa, ¿sí? Está catalogada como colección de folclore, ¿no es cierto?, y por tomos, ¿no es cierto?, Buenos Aires, etcétera, pero también la tenemos organizada, que es muy linda, que es por encuestas, por provincias y por maestro. Fíjense que cada maestro, porque en las instrucciones que ahora vamos a ver en un ratito, vamos a encontrar que justamente se dejaba a cargo, o digamos, si ustedes quieren, se ponía en poder de los docentes, por un lado, la decisión de participar o no participar en la encuesta, de ser un poco como, si ustedes quieren, embajadores del folclore de su localidad y poder recopilar esos relatos a partir de ciertas pautas que se iban dando, ¿no es cierto? Y enviarlos después para participar, nada más ni nada menos que en un concurso, ¿sí? Con el que serían premiados con distinciones importantes, pero también con una recompensa, como dice la resolución que crea esta encuesta nacional de folclore, también mediante una recompensa económica. Abro una simplemente como para que vean el material. Eran legajos que justamente, ¿no es cierto?, cada docente coordinaba y compilaba, colocaban, indicaban la jurisdicción, la escuela, ¿no es cierto?, y también la jurisdicción, el maestro y la escuela. Y podía ser de diferentes tipos el material, desde adivinanzas, leyendas. Ahora vamos a ver cuáles eran los criterios que estos maestros habían recibido para poder, digamos, abonar a esta compilación de la encuesta, ¿sí? Es interesante destacar acá que la idea de encuesta no tiene tanto que ver con una idea de, ¿no?, tomar la palabra, como hoy en día nos llaman por teléfono o lo intentan al menos las encuestadoras para saber a quién vamos a votar con B larga o B corta, sino más bien la idea de una encuesta como una investigación, ¿no es cierto? Esa noción de encuesta, después, más tarde, con las encuestas sobre el habla regional de Vidal de Batini, sí se orienta más hacia lo que hoy en día quizá en el vocabulario cotidiano, digamos, como anticipamos como encuesta, ¿sí? Estos materiales tienen, bueno, están escaneados como ven, pero tenían desde textos hasta imágenes. A ver si ahora puedo volver a la presentación. Si vuelvo acá, ¿la ven, la presentación? Sí. Ok, ven que hay, por ejemplo, niños jugando al trompo, ¿no es cierto? Después había danzas populares, había también juegos infantiles, ¿sí? Y todo esto no era capricho de los docentes, siempre lo mismo era localidad, escuela, nombre del director, del docente, sino que habían seguido y seguían, ¿no es cierto?, recomendaciones muy claras que habían sido distribuidas a través como les decía recién, del Monitor de la Educación, en el mismo año 1921, y decían así estas instrucciones. Por ejemplo, ¿no es cierto?, en la resolución que establecía la implementación de esta encuesta, ¿sí?,
lo que se establecía es que el Consejo podría recoger, el Consejo Nacional de Educación, por intermedio de sus escuelas de la ley Laínez, ¿sí?, todo material disperso del folclore, de poesía y de música, que está en vías, y fíjense esto, ¿no?, de desaparecer de nuestro país por el avance del cosmopolitismo. Es interesante acá, en todas estas materiales, en todos estos materiales que ponen el folclore como centro del debate, como centro de interés, hay una mirada, de alguna manera, ¿no es cierto?, siempre circundante en torno a el papel de Europa, ¿sí?, el papel de lo urbano, ¿sí?, y un cierto aire bucólico, mucho, digamos, impronta bucólica acerca de lo que implica vivir en el espacio rural, ¿sí? Entonces, a partir de esta propuesta, lo que se planteaba, ¿sí?, la había formulado justamente el doctor Juan Ramos y Pablo Córdoba, ¿sí?, bueno, así eran miembros del jurado que después evaluarían justamente estos aportes de los distintos maestros, pedían que cada maestro transcribiera lo más fielmente posible, y esto vamos a ver cómo con las propuestas más, digamos, más tarde, en los años 40, de Berta Vidal de Batini, con las encuestas sobre el habla, se vuelve mucho más, digamos, esta observación se vuelve mucho más precisa, ¿no?, más demandante, si ustedes quieren, ¿no?, lo de lo más fielmente posible. Todo aquello que pueda referirse a, por un lado, tradiciones populares, y es interesante acá la referencia, como les decía recién, como ping-pong entre, ¿no es cierto?, lo local, lo folclórico argentino, que el gentilicio está ahí bien fuerte en la encuesta, pero con una mirada siempre al modelo europeo, ¿no? Tradiciones populares marcadamente antiguas, de cualquier carácter, que sean tradición, y esto lo dice así, tradición entendido como se entiende en el diccionario de la Real Academia, ¿sí? Estaba en esta, yo fragmenté acá, ¿no es cierto? Pero en la misma resolución está inclusive la definición de tradición tal como la propone el diccionario en aquel momento, en aquella versión del diccionario de la Real Academia, ¿sí? El maestro, decían, deberá transcribir estas tradiciones en la forma más correcta y sintética posible, indicando los nombres y la edad de las personas de quienes ha recibido las referencias del caso. Es decir, a la vez que, ¿no es cierto?, había algo de recopilación de lo local, también esa recopilación de lo local, ¿no es cierto?, se orientaba y se inclinaba a una cierta sistematicidad científica, ¿no es cierto?, en la conformación de un corpus que después pudiera tener, ¿no es cierto?, una cierta vuelta a las escuelas, ¿no? Por eso es que yo acá pienso, ¿no?, que estas instrucciones para la escuela, ¿no es cierto?, o para la encuesta, instrucciones que son para los maestros, son instrucciones que por un lado nacen de la necesidad de recuperar el folclore para la escuela, pero también de brindar un folclore para la escuela, ¿sí? Estas dos cosas iban y volvían en todos los documentos que, al menos para esta clase, estuve analizando. Por otro lado, dentro del digamos, el núcleo, si ustedes quieren, de materiales, también se proponía la recolección de poesías populares marcadamente antiguas. Y ahí señalaban que podían ir de romances, poesías infantiles, poesías que se encanten con acompañamiento de música, poesías populares de género militar o épico, pero también incorporaba este rubro 2 cualquier otro género de poesía, leyendas, consejos, cuentos o narraciones en prosa, ¿sí? En estas instrucciones, y esto, perdónenme si está muy chiquito, si no vamos al documento, pero acá estoy tratando de no tocar nada porque me da miedo que se pierda la pantalla, pero ustedes tienen los documentos ahí a mano, quizás los pueden mirar. Digamos, esto que yo citaba acá, ¿no?, tiene que ver con con esta publicación, que fue Instrucciones para una encuesta, pero que reproducía a la vez la resolución por la cual se había aprobado, ¿no es cierto?, la implementación de esta Encuesta Nacional de Folclore. Pero después venían precisamente las instrucciones para que los maestros que decidieran participar de esta suerte de, podríamos decir, ¿no es cierto?, de emprendimiento, pero también de concurso, porque podían participar, como les decía antes, y en su participación podrían resultar ganadores o seleccionados y recibir alguna compensación, algún premio.
partía de una definición que para este curso me parecía interesante, ¿no? A partir de lo que había estado diciendo Daniel en las clases anteriores y Diego, ¿sí? ¿Qué se entiende por folclore? ¿Sí? Y acá se recuperaba la idea del término folklore, ¿no? Y se apelaba como un análisis etimológico, ¿no? Folk como gente, raza, pueblo, y lore como erudición, saber, ¿sí? Pero dice que este término siempre ha sido aceptado, y de vuelta acá la referencia de lo nacional, ¿no es cierto?, del folclore argentino, a el folclore tal como ha sido estudiado en otras naciones de Europa, ¿no? Ha sido aceptada esta definición por muchas naciones para designar lo que sabe el pueblo, ¿sí? Pero reconocen aquí quienes están coordinando esta encuesta y este emprendimiento, como decíamos recién, bastante ambicioso, ¿sí? Reconocen, o si ustedes quieren también subestiman a los docentes, ¿no? Dicen que esto poco generalizado del término folclore necesita que se fije su concepto y también induce a explicar, ¿no? Desde un afán didáctico. No olvidemos que la revista El Monitor de la Educación era de alguna manera una herramienta pedagógica para los docentes, era una herramienta hoy en términos de pedagogía contemporánea se diría como de formación docente continua, ¿no? Ahí se publicaban, si pudieron ver algunos de los índices, se publicaban desde novedades en la pedagogía de otras partes del mundo, ¿no? Desde nuevas implementaciones de ciertas prácticas didácticas o prácticas pedagógicas. Entonces, había también un afán, ¿no es cierto?, podríamos decir, desde arriba hacia abajo, de instruir al docente soberano, ¿no? Entonces, consideraban que era importante explicar, enseñar a los maestros, ¿sí? Y decían esto justamente, por eso decía la oscilación también que se ve en todos estos materiales, entre la idea de, ¿no es cierto?, de un buen salvaje, ¿no?, noble, etcétera, pero que a la vez, ¿no es cierto?, es salvaje porque le llega solamente, ¿no es cierto?, o no le llega otro eco de la civilización, como decían allí, que el de la escuela misma. Es decir, la escuela era el único espacio que se consideraba en sí mismo civilizado. Entonces ahí podríamos preguntarnos qué se consideraba, ¿no es cierto?, esta recopilación folclórica, ¿sí? Si el maestro salía de la escuela para hablar con otros, para hablar con padres, con campesinos, etcétera, bueno, ¿qué era lo que se iba a encontrar afuera de la escuela donde no había civilización, ¿no es cierto? ¿Qué era esa idea de pueblo? Entonces, lo que proponen, ¿sí?, para que justamente, ¿no es cierto?, por un lado la idea de folclore se ensanche, pero a la vez tampoco se diversifique demasiado. Es una idea de un folclore domesticado, por decir así, ¿no? O es la idea de domesticar un folclore. Se combinó en adaptar, ¿no es cierto?, justamente las clasificaciones que habían ya sido estudiadas, ¿no?, por otros países y por esclarecidos ingenios, ¿no? De vuelta, fíjense la diferencia, la distancia entre algo que, bueno, para los discursos de la época no nos puede sonar novedoso, pero sí es interesante volverlo a ver en este sentido. Voy a intentar agrandar esto, porque bueno, no sé si se puede, pero lo intentamos. Y si no, tendré que salir de la... Yo no sé si... Bueno, si llegan a ver ahí, bueno, se dividían, la clasificación esta contemplaba 4 grandes grupos. Por un lado, las creencias y costumbres, ¿sí? Por otro lado, las narraciones y los refranes. Por otro lado, el arte. Y por otro lado, los conocimientos populares, ¿sí? Dentro de las creencias y costumbres se identificaba o se pedía que se identificaran creencias y prácticas supersticiosas, cosa que después, Giselle, por ahí lo podemos charlar a partir del texto que vos leíste, ¿no?, el de El folclore en la escuela, de Vidal de Batini. Justamente era una parte un poco oscura que para ingresar o hacer ingresar el folclore como, digamos, justamente como, si ustedes quieren, espacio literario en la escuela, la parte de las prácticas supersticiosas no era la más recomendada por Vidal de Batini, pero después si quieren lo charlamos eso.
Por otro lado, también dentro de este rubro, creencias y costumbres, o dentro de esta dimensión, se hablaba de las costumbres tradicionales. Ahí aparecían los juegos, ¿se acuerdan en la diapositiva anterior que yo mostraba justamente dibujos de juegos, porque lo que se hacía era alentar también a que en esta descripción lo más precisa posible, también los docentes, los maestros, pudieran retratar, dibujar, recoger de la mejor manera posible esas actividades, esas prácticas. Bueno, y también dentro de la dimensión de narraciones y refranes estaban las tradiciones populares, las leyendas, las fábulas, las anécdotas, los cuentos, los refranes, las adivinanzas, elementos que también aparecen en ese texto, El folclore en la escuela, de Berta Vidal de Batini. De las poesías y canciones ya hablamos. Fíjense que poesías y canciones y danzas se aglutinan bajo una dimensión a la que se le llama arte, ¿no es cierto? No así las narraciones y refranes. Interesante para ver como clasificación. Y que si leen también los textos que estaban recomendados de Palleiro para esta clase, ella trabaja bastante, ¿no?, con las clasificaciones posibles, las reclasificaciones, y qué significa clasificar de alguna manera, ¿no es cierto?, estos retazos de folclore, ¿no? Y por último, como gran dimensión, aparecían conocimientos populares, ¿sí? Y no sé si llegan a ver que marqué ahí con un verde, algo que va anticipando de alguna forma lo que 20 años después Berta Vidal de Batini va a hacer con la primera encuesta sobre el habla regional, que es recopilar lenguas indígenas, apuntes de gramática, algo que tiene que ver con una dimensión, podríamos decir, más lingüística per se, ¿no? Vocabularios, locuciones, trabalenguas, frases hechas, ¿sí? Esto luego se va a expandir en la primera encuesta sobre el habla regional que desarrolla Berta Vidal de Batini. No sé si tienen, como no los veo, no sé si tienen alguna pregunta o comentario para hacer hasta acá. ¿No? Bueno, sigo entonces. Me Sí, parecía interesante lo que vos marcaste, ya que, no sé, sí. que el folclore Estoy como... aprendiendo a hacer esto, ¿eh? Logré verte ahora, Lautaro. Está bien. Sí. No sé, el folclore como, no sé, tan inclasificable que, o sea, siempre termina siendo como una caja de misceláneas, como que se lo intente clasificar, que, no sé, me parece interesante. O también cuando estaba leyendo los textos para hoy, tipo, también me llamaba la atención, y como, no sé, esas apuestas, y los distintos textos como las distintas eh, como formas que encontraban, una más temática, otra por ahí más por la procedencia. Sí. Ahora vamos a ver esto, ¿no? Que cuando se empiezan también a detallar, ¿cierto?, qué es lo que se considera como propiamente folclórico y qué debería ingresar dentro de la encuesta y qué no, es interesante ver eso, ¿no es cierto? Es decir, cómo se traza la frontera entre aquello que dicen podría haber sido, no voy a decir esta palabra, no la dicen, ahora voy a buscar la palabra que sea la que figura en el documento, pero como si hubiese sido contaminado, comillas, comillas, porque no es la palabra que dicen, por los inmigrantes, ¿no es cierto?, sino que tienen que marcar que hay una tradición verdadera, ¿no es cierto?, como que tienen que venir de un origen, que es un origen como muy idealizado, ¿no es cierto?, que es un origen de aquello ancestral, esa palabra sí la usan. Y hoy en día, quizás desde categorías por ahí más modernas, por decir así, o más contemporáneas, ¿no es cierto?, de la lingüística más contemporánea, diríamos, bueno, ¿qué es lo que entra dentro de esto del folclore? ¿No es cierto? Son discursos, son prácticas discursivas, ¿no es cierto? Porque, bueno, donde uno pone una tradición, por ejemplo, ¿no es cierto?, tal como aparece ahí, ¿no? O pasa una gramática a ser folclórica, una lengua indígena a ser folclórica, es decir, es medio como, ¿no es cierto?, como vos decís, un poco un baúl bastante, ¿no es cierto?, Generoso. tallado de cosas, ¿sí? Pero bueno, esto de las clasificaciones merecería, creo que un estudio por sí mismo, ¿no? Es algo que hace bastante, como les decía María Inés Palleiro, y es interesante ver, bueno, en qué nos sentamos o en qué nos asentamos para ver estas clasificaciones. Así que, nada, me parece que es interesante eso. Dani, ¿querías decir Cecilia, algo? Sí. sí.
Y también a veces lo folclórico, yo que trabajé con diccionarios, lo folclórico es como se circunscribe al pasado, ¿no? Siempre. Sí, bueno, esa es la idea que aparece, ¿no? En estos documentos. Sobre todo es esta idea, ¿no? Como que no puede ser algo que esté como un poco contaminado, así digo, no es la palabra que dicen, ahora voy a buscar porque no me gusta usar palabras que no están en el texto, en el documento, pero no es algo que esté, digamos, influido por el presente de los migrantes. Pensemos que estos materiales son del año 20, ¿no? Los años 20, 30, todas estas sucesivas encuestas que terminan con la segunda encuesta regional, del habla regional de Battini, bueno, están coincidiendo en ese periodo temporal, ¿no? Con las urbes, las ciudades, entonces aparecen ciertos estereotipos, un poco para traer la palabra que decía Selva Almada, ¿no? Ciertos estereotipos de lo rural y lo urbano, sin duda, ¿no? De lo que tiene que ver con la verdadera tradición y no con una tradición emergente que era la que se estaba viviendo en las ciudades en ese momento. Ahora voy a buscar el fragmentito. Pero ya les digo, me estallaron las pantallas acá. Sí, me parece que lo folclórico aparece así, de hecho en esa definición. Sí, la idea de pureza, ¿no? De pureza. No contaminado, pero es la pureza, sí. Sí, por algo me salió ese equivalente. Pero también me interesaba, si logro recuperar el texto después entre las pantallas, igual después voy a subir los apuntes de mi clase, pero es ver cómo recuperan inclusive la noción de la... apelan al diccionario de la Real Academia y hablan de la idea de tradición ahí, ¿no es cierto? De tradicional ahí. Como que eso era el corsé que permitía marcar justamente la dimensión de hasta cuánto se puede estirar lo folclórico. Bueno, voy acá entonces. Bueno, acá después te daría después te daría la palabra a vos, Giselle, si querés, porque me parece que por ahí engancharía, pero yo tengo para seguir. Si no, si vos preferís y estás más cómoda, lo hacemos al final. No, está bien. No, igual ahora cuento, hago una suerte de cronología, y yo les decía que había algo de la compilación de una encuesta folclórica, o la realización de una encuesta folclórica para crear, ¿no es cierto?, un corpus de experiencias, de relatos folclóricos, del folclore, como, ¿no es cierto?, colectivo así de la Argentina, cómo eso llega después, en el año 60, otro de los materiales que elegí para hoy, porque me parecía que les proponía una interesante cronología, era algo que se llama Curso de Folclore Argentino, que aparece en un número del Monitor de la Educación, mucho más tardío, en los años 60, ¿sí? Y que dice síntesis de la labor realizada por el Consejo Nacional de Educación desde 1921 hasta 1960. Este curso no es un curso tal, sino que en realidad es un curso que se propone en las escuelas Bernasconi, ¿sí? Y como el Monitor de la Educación tendía, sí, digo, hablo en pasado porque ha tenido como muchos avatares el monitor y se publica, lo digo para quienes por ahí no conocen de la revista tanto, pero bueno, ha tenido periodos digamos, en los que se dejó de publicar y otros periodos en los que se volvió a publicar. Lo que me parecía interesante es que en el año 60, cuando se publica este curso de folclore, este curso hace referencia a un curso que se crea en una escuela, ¿sí? Para ser dictado en una escuela, un curso de folclore. Y como trabajo práctico, los estudiantes lo que hacen es hacer una suerte de síntesis de todos, digamos, o una cronología, si ustedes quieren, de todos los eventos, los sucesos, los hitos que se habían dado a propósito de la enseñanza y de la compilación y de la enseñanza del folclore en la escuela. No sé si se entendió esto, digo, se publica en el Consejo, en el Monitor de la Educación, pero es un proyecto que realiza una escuela y que a la vez nos sirve a nosotros de síntesis para entender esta cronología de hitos en relación con como les decía, la compilación y la inserción del folclore en la enseñanza. Entonces, bueno, los hitos que tenemos son estos. En 1901 tenemos este primer proyecto de recopilación de material folclórico, al que se dio en llamar Encuesta Nacional de Folclore, ¿no es cierto? Luego, en 1939, se publica una resolución que auspicia la publicación de antologías folclóricas argentinas, ¿sí? En esa resolución, fíjense que ya ahí se dice, la escuela primaria
es el vehículo más directo para transmitir al pueblo los elementos característicos que perfilan la personalidad del país, ¿sí? Sus tradiciones, leyendas, danzas, juegos, cantos, refranes, ¿sí? En esta publicación de antologías, ¿sí?, se recopilan todos los materiales, que habían sido muchísimos, porque llegaron a participar, si no me equivoco en el número, 4.000 escuelas más o menos, ¿no es cierto? Era enorme la cantidad de material y se fueron publicando, ¿no es cierto?, en estas antologías. En 1940, ¿sí?, aparece ya una nueva llamada, una nueva convocatoria para recopilar material folclórico. Y acá sí vemos ya la mano de Berta Vidal de Batini, ¿sí? A todo esto, el artículo que se llama El folclore en la escuela, de Berta Vidal de Batini, es del año 32, si no me equivoco, Giselle, corregime. Así que Sí. ya Berta Vidal de Batini estaba involucrada en todo lo que tenía que ver con la enseñanza y la compilación del folclore. Es nombrada también, ¿no es cierto?, miembro de este consejo asesor, de comisión de folclore, iban recibiendo diferentes nombres, pero acá en los años 40, ¿sí?, aparecen justamente un apartado para la nueva recopilación de material, ya acá se le llama material folclórico. En el apartado 17 se dedica justamente a que los maestros que recopilaran ese material hicieran foco en el habla regional. Y para eso se dan ciertos señalamientos en los que me voy a detener en un ratito. Luego, en 1946, ¿sí?, se publica justamente la primera encuesta sobre el habla regional, al que se la caracteriza, o la que se caracteriza como un estudio. Ya fíjense que vamos desde lo más impresionista, si ustedes quieren, que tiene que ver con una encuesta folclórica, como algo más exploratorio, vamos ya hacia algo más, que lo observé yo en este recorrido de materiales, ¿no?, hacia algo más científico, ¿sí? Y dice: un estudio de las lenguas regionales de nuestro país, con ello ofrecerá un valioso aporte al conocimiento del español en la Argentina, pero a la vez, fíjense en ese movimiento siempre no oscilante de una mala manera, sino que digo de ida y vuelta, de retroalimentación de Berta Vidal de Batini entre el aporte al conocimiento lingüístico y a la vez el aporte, ¿no es cierto?, a las prácticas pedagógicas. Y dice: contribuirá a la mejor enseñanza de nuestro idioma nacional en las escuelas, ¿sí? Tomen en cuenta esto, lo vamos a retomar cuando lleguemos al recorrido final. La segunda encuesta sobre el habla regional se da así en 1949, y en ella participa, digamos, en las dos encuestas, en la primera y en la segunda, participa de lleno, es la referente a quienes pueden consultar los maestros, ¿no es cierto?, que participen en esa escuela, ¿sí?, en esa encuesta, perdón. Bueno, si quieren, para no irnos de tema, no sé si vos querés comentar acá, Giselle, lo del artículo, y lo hacemos tipo, como digo yo, Pimpinela, ¿no? Vamos a ver, dialogando, si querés. Porque después yo me voy a meter Justo más como con lo lingüístico, con las encuestas y eso. Claro, sí, justo estaba pensando ahorita que decías de cómo ella siempre tenía lo lingüístico y lo folclórico al mismo nivel, y lo que decía Lautaro hace rato de que el folclore era como ese cajón desastre de meter muchas cosas. Pienso también que es un momento en el que el folclore como disciplina se está formando, entonces no hay nadie como especializado y entonces todo el mundo son como lingüistas y folcloristas, pero también folcloristas y pintores, y son todos los folcloristas son algo más y folcloristas, ¿no? O sea, como todavía no están tan especializados en esa época. A ver, ¿Vos crees que yo comparto. deje de compartir? Sí, y puedo yo compartir algunas notas que en realidad Dale, están perfecto. Yo después vuelvo porque digo, inserto acá tu presentación, Giselle, para que no nos vayamos de la discusión acerca del folclore. Después del folclore vamos a ir más hacia el habla regional, que también se considera en alguna medida folclórica, ¿sí? Pero dejo de compartir y te paso Gracias. la posta. Sí, puedo compartir. A ver. ¿Dónde estoy? Si no podés, avísame que por ahí te puedo ayudar, No. pero por ahí no. O sea, creo que solo tengo que... Me parece que es comparte y ahí clic y fíjate.
Sí, solo tenía como que modificar una ventana de mi computadora, a ver. Ok. No, pues parece que no. A ver, se va a compartir toda mi pantalla. Dice que ya la está compartiendo, ¿la ven? Sí, se ve perfecto. Ah, súper. Sí. Bueno, pues este texto del folclore en la escuela, a mí me gustó mucho, no por lo que diga específicamente, no comparto muchas de las ideas que tiene Batini en ese momento, pero porque da cuenta de mucho del pensamiento, de cómo se está moviendo el pensamiento de la disciplinar folclórico en ese momento. Creo que, bueno, yo hice mi tesis sobre la historia de las ideas folclóricas y un poco había como siempre vi una línea muy marcada entre las maestras, ¿no? En específico, mujeres, o sea, está Carolina Ponset en Cuba, también María Cadilla en Costa Rica, y pues Vidal de Batini es el referente argentino de las maestras que se involucraron en el folclore, y creo que me parece que dejó un tipo de trabajo que llevó a desarrollarlo después. Por ejemplo, lo que hizo Arguedas en Perú años después, pues está muy relacionado también a las encuestas de los maestros y cómo crear esas grandes recopilaciones a través de los maestros. Y a mí el trabajo de Batini me parece muy importante porque combina como pedagogía, la discusión literaria y también un poco de política pública, ¿no? O sea, de cómo, porque en alguna de las notas que hice sobre el texto, pues ella dice cómo va a ser, ¿no? O sea, cuando estuve trabajando los textos de Alfonso Reyes o de Pedro Enrique Sureña sobre folclore, pues siempre, o incluso los de Rubén Darío, siempre decían como, deberían hacerse recopilaciones, o el día que los escritores americanos volteen a ver el folclore, pero nadie decía cómo lo iban a hacer, ¿no? Y Vidal de Batini sí dice, se va a hacer así, y después va a tener que pasar por una comisión, y después va a hacer eso, ¿no? O sea, hay como ese pensamiento pues de política, de cómo se va a hacer, ¿no? De establecer una serie de pasos y acciones para lograr el objetivo. Pues es una opinión de Vidal de Batini a este texto, que a mí me recordó también mucho, no sé si lo conozcan, pero en México tuvimos en esa época a los contemporáneos, que son estos poetas vanguardistas, y uno de ellos, Bernardo Ortiz de Montellano, también tenía una columna que se llama ABC, y en él también recopilaba nanas y cuentos, y decía como este beneficio que tendría el folclore y la literatura popular en los niños. Y también me hizo pensar en este texto, no sé si lo conocen, a Luis Díaz de Viana, que es un folclorista español, que tiene este texto que se llama Los Guardianes de la Tradición, y en ese libro dice que hay una creencia sobre el folclore que es como medicinal, como virtuoso, como que va a salvar a todo el mundo de el malvado cosmopolitismo, y como es preventivo y nos va a llevar a esta utopía de vida, ¿no? Y creo que hay muchas de esas ideas en este texto de Vidal de Batini. Y pues ella empieza a hablar sobre cómo los niños, sobre todo aquellos niños campesinos, viven muy cerca del folclore, ¿no? Sobre aquellas canciones, rondas, cuentos, y dice, ¿no? Como en esta idea que también ya mencionaba Cecilia, bucólica, de que los niños urbanos pues no están tan cercanos al folclore como lo están los niños campesinos o los niños que viven como en zonas más rurales. Y eso también está relacionado a que pues en las ciudades como que empieza a haber esta mezcla, ya no vamos a decir contaminación, pero pues como tratar de modificar la pureza del folclore, ¿no? Ya no es esta fidelidad que busca Batini, como estamos viendo en sus instrucciones, ¿no? O sea, lo dice aquí en su primera página,
nada más susceptible de esta influencia culterana y perjudicial en el folclore que los cuentos y cantos infantiles, y por eso los recolectores europeos muy entendidos los rechazan inmediatamente, que lo sospechan, ¿no? O sea, las grandes recopilaciones que ya se estaban haciendo en Alemania, sobre todo en ese tiempo, pues tratan de ser muy específicas y también ya habían empezado para entonces los antropólogos estadounidenses, que es como la fidelidad, que es algo que aquellos folcloristas del siglo XIX no tienen tan claro. Es muy interesante ahí, ¿no, Giselle? También la anécdota que aporta de Tolstoy, ¿no? Porque justamente sí, toma a Tolstoy, ¿no es cierto?, como escritor para mostrar que sus relatos no eran lo suficientemente genuinos, por decir así, ¿no? Que no surgían lo suficientemente de la naturaleza. Entonces, no sé si eso me detuve en eso porque me parecía, wow, qué manera, ¿no? Bueno, Tolstoy le pregunta a su nieta que si le gustan sus cuentos, y ella le dice que prefiere los de la nana. Y también me acordé de los textos, pues, de Pedro Enrique Sureña, sobre folclore, el de Romances en América, en el que él empieza a preguntarle a los cuentos a su parentela política, a la familia de su esposa, y también a sus empleadas domésticas, y que posteriormente termina escribiendo los cuentos de la Nana Lupe, como también bebiendo de esa, pues de esa tradición que ya había escuchado y que ya había conocido, ¿no? O sea, quizá hay muy poca creación literaria de Pedro Enrique Sureña, y me parece siempre muy importante decir que lo que escribió fueron esos textos, como esos cuentos basados en la tradición oral. Ya después dice por qué, o sea, como de por qué alejar de los niños el folclore, ¿no? Si es lo que... Y a mí me parece eso muy importante, que está relacionado con una tradición del folclore que viene de los hermanos Grimm y que también está relacionada con Pedro Enrique Sureña después, sobre pensar primeramente a los niños con su relación al folclore. Es muy... hay que tener cuidado siempre con eso, porque también hay una idea sobre el folclore de que es de los niños porque es primitivo, que también lo dice Vidal de Batini, pero porque es como menor, pero a la vez otorga cierta como agencia sobre la reproducción y sobre lo importante que es el folclore, ¿no? Tiene que ver más con la idea del autor que tiene sobre la infancia, y como que Vidal de Batini al ser maestra pues está pensando como en lo importante que es que los niños sean dueños de ese folclore, ¿no? O sea, como creo que es una visión importante sobre no tener o sea, como de pensar el folclore como algo vivo y no como algo antiguo, sino como, en lugar de verlo cristalizado, como poderlo pensar en activo, no sé, a mí eso me hizo pensar. Y bueno, ya habla ella, ¿no? Como en folclore, su doble aspecto de ciencia y arte, significa saber del pueblo, y aquí viene esto del baúl de Sastre, ¿no? Y es tan enorme su contenido, como que abarca la vida íntegra del mismo, con todo lo referente a su lugar geográfico, etcétera, ¿no? Ocupa un lugar idéntico al de la ley no escrita frente al de la ley codificada. Alfonso Reyes, 9 años después, cuando publicó en Argentina, pues separó el folclore en un doble aspecto, pero entre la ciencia que lo estudia y entre el objeto de estudio, ¿no? Aquí todavía no existe como esa separación, pero pues sí es como el objeto y la ciencia misma. Creo que ahí hay algo también que por ahí podemos recuperar después, Giselle, que es la idea de, cuando ella dice, su doble aspecto de ciencia y arte, ¿no? Porque como también el folclore a ella después le permite, en este movimiento que yo señalaba, ¿no es cierto?, convertir ese arte, ¿no es cierto?, en un saber científico, que le permite, ¿no es cierto?, trabajar sobre el habla regional, ¿no?, sobre ciertas caracterizaciones de las regiones, etcétera. Un comentario nada más, porque en ese fragmento yo también me había detenido, ¿no? Sí, sí, me parece que ahí como que va, es algo común de la época, que como que todos se detienen a definir el folclore y qué van a entender de ello. Y bueno, ella lo hace al final, quizá ahora en la forma que escribimos artículos científicos lo haríamos al inicio, pero también va siendo como un estado de la cuestión, ¿no? Como que va recuperando lo que otras personas han hecho sobre
sobre el tema y lo que han dicho. Pero aquí viene como lo más importante del texto, que ella dice que, aquí dice, ¿no? Debe transmitirse a los niños mediante la escuela y luego procede a hacer su clasificación de cuál es de cómo estará constituido ese material, pero dice algo muy importante, ¿no? Debe ser depurado, o sea, no puede ser entregado así. O sea, aquí es muy importante también pensar porque está operando como esta idea de mediación, ¿no? O sea, como de cuál va a ser el papel del maestro o de quienes van a trabajar con los niños esos materiales y pues debe ser cuidado, depurado, ¿no? O sea, el folclore lo entiende como algo que trae muchas cosas, lo ingenuo, lo grosero, y que pues los niños quizá no van a alcanzar a diferenciar o a aprender como lo que debe ser importante, entonces debe ser elegido. Y sobre todo aquí viene, pues es una idea muy de la época medio positivista, ¿no? Con la civilización avanzada, el esplendor natural, y dice aquí, ¿no? Callar los detalles poco decorosos, no convertirlos en otros diversos, ¿no? O sea, como sí mantener el folclore fiel a como es en su naturaleza, pero a la vez cuidarlo y también como depurarlo, ¿no? Como no solo presentar aquello que puede ser pues de beneficio para los niños, ¿no? Para la escuela y para el progreso de la sociedad. Ahí como que nuevamente se ve esa tensión, creo yo, entre ella como, digamos, que se acerca a la recolección, ¿no es cierto?, etnográfica, porque trabajaba ella con etnógrafos, ¿no? Y se acerca a esa recolección etnográfica de datos, de anécdotas, de voces, etcétera, con una mirada muy científica ¿no? De ser objetiva, de no poner palabras en boca de otro, etcétera, porque lo dice inclusive en algunos de los instructivos, pero por otro lado también aparece ella como maestra, ¿no? Con ese posicionamiento, si queremos, ¿no? Moral y didáctico, de, bueno, pedagogizar el folclore, ¿no? Me parece que luego está esa tensión todo el tiempo, sobre todo en estos materiales del monitor. Ahora cuando veamos el libro que ella publica, que también es para el ambiente escolar, ahí se le ve un poco más la beta, digamos, de lingüista, y aclara un poco desde dónde se posiciona para trabajar con esos datos. Pero súper interesante esto que decís, porque yo lo veía también en esos términos. Sí, más adelante, un poco, pues haciendo spoiler de las páginas adelante, ella dice que pues no se le debe enseñar a los niños nada de la superstición, nada de los fantasmas, de los aparecidos, y yo me quedé pensando, porque también he estudiado mediación lectora, pero si eso es lo que más le encanta a los niños, ¿no? O sea, como a los niños les encantan las historias luego así de fantasmas o fantásticas, pero ella dice, no, porque eso va a crear como una falsa idea de lo que es el mundo y todo esto, ¿no? O sea, como porque van a aprender sobre el diablo y sobre las diversas versiones como de la maldad. Y dije, pues bueno, ¿no? Son como donde aparece esa tensión que de entre ser maestra y pensar como en lo mejor para los niños y pues entre su parte folclorista o su parte lingüística. Y pues va haciendo como va haciendo una clasificación de las distintas vertientes del folclore, la danza, la música, las compara, hace en general como que tiene un estilo y es de comparar cómo lo hacen en otros países, ¿no? O sea, también es la época en la que de forma educativa, por ejemplo, en México es la época en la que las maestras viajan a conocer los jardines de niños a Alemania y vienen a contar cómo fue importante. Ahorita, en otro paréntesis que mi cerebro conectó hasta ahorita, es José Vasconcelos en México también intentó hacer, junto con Pedro Enrique Sureña, un romancero que permitiera usarlo en las escuelas en México, pero nunca se logró porque se pelearon y pues Pedro Enrique Sureña se fue a Argentina. Qué bueno que Vidal de Batini sí lo logró. Siempre está comparándolo con otros países, ¿no? Como lo que hacen, tanto como lo que hacen en Grecia, como lo que hacen en Alemania, como lo que hacen en Europa, y siempre Vidal de Batini está como mostrando
como en otros lugares ya se ocupan, o en otros momentos de la historia ya se han utilizado el folclore o las danzas tradicionales o la música tradicional. Por ejemplo, aquí me pareció muy importante que es una idea que ya viene desde Rubén Darío, que es que como que para que una tradición americana nazca y sea completamente propia, debe tener como base o como origen el folclore, ¿no? O sea, como debe estar ahí para ser esa raíz, esa vertiente de donde van a ser esa nueva o esa cúspide del arte latinoamericano, ¿no? O sea, que no hay que borrarlo y hacer uno nuevo, sino como que debe estar ahí lo que estaba antes. Ahora aquí dice, ¿no? El genio de la raza nueva. Y me pareció también muy importante porque cuando uno ahora empieza a tomar clases de recolección y todo eso, pues lo primero que te dicen es, debes tomar notas del performance, ¿no? De cómo sucede el juego, cómo sucede la forma en la que cuentan la historia o el romance, y pues también lo hace Vidal de Batini aquí, en el que nos dice cómo es este juego que hacen los niños, ¿no? Y se remedan otras veces las actividades de la fauna, que conocen con exactitud, y ya va poniendo los diálogos, ¿no? Quizá ustedes si lo leen mejor que mi acento, y ya va diciendo, ¿no? Esto gritan los niños, burlones, y se desparraman en todas direcciones perseguidos por el provocado. Y lo mismo con este de Zeta Valleta, va contando tanto el diálogo como la lírica, y también cómo sucede el movimiento, el juego, ¿no? Ya de ahí dice, urge recoger las bellísimas canciones nuestras diseminadas por todo el territorio, coleccionar aquellas que deben enseñarse a los niños por su belleza intrínseca y porque sean las más características dentro de nuestra modalidad, y entregarlas a los niños, ¿no? O sea, como sí hacer todo lo científico de recogerlas, pero también hacer esta pues selección, este cuidado de cómo dárselo a los niños. Y le gustan las adivinanzas, ¿no? Porque es maestra y dice que eso va a tener una a los niños entretenidos y otra va a tenerlos pensando, los va a tener como estableciendo, pues tratando de resolver el acertijo, ¿no? Y dice aquí, son preferidas según la belleza de su expresión y su contenido, como así por la forma habilidosa de esconder su significado. Aquí, y así continúan por horas y horas, días enteros se emplean algunas veces para desenredar un acertijo. Y bueno, dice, ¿no? Que es una forma en la que los niños van a ir aprendiendo cosas sobre su alrededor, esta es una adivinanza sobre un árbol, que dice, tronquito de bronce, ojito de metal, frutita de oro, ¿qué cosa será? Y pues el niño empieza a hacer como preguntas sobre esto, y va reconstruyendo el árbol, que es la respuesta, ¿no? Que es el chañar, que yo no lo conozco. Entonces, pues, que le parece una gran estrategia pedagógica por la que los niños pueden conocer, pues, ciertas cosas de su alrededor. Y luego viene esta parte interesante, en el que también dice algo sobre su conciencia lingüística. Dice que el español vive aún mucho más puro en el interior que en Buenos Aires, ¿no? Supongo que porque en Buenos Aires es una ciudad pues más cosmopolita, donde hay migración, donde hay más movimiento, y pues en el interior está el español como original. Y en este fragmento en el que habla de los refranes, proverbios y dichos, pues también va diciendo aquellos que deben quitarse o que tienen como cosas no necesarias para las infancias. Por ejemplo, dice, gran parte de ellos no podrán abandonarse en mano de los niños ciudadanos. Hay que elegir entre ellos los que no estén encerrados en expresiones un tanto chocantes o groseras. Nunca había escuchado estos refranes. Dice, oveja que bala pierde bocado. Y luego el del buen lerdo bebe el agua turbia, y quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Bueno, es así.
Y después en las narraciones, pues clasifica muchas cosas, ¿no? Cuentos, mitos, leyendas. Y habla de que muchas tradiciones y muchos países tienen distintas y va describiendo aquellas que le interesan, ¿no? Por ejemplo, los rusos, los noruegos, los alemanes, y de ahí viene diciendo que esos países tienen como una gran unidad sobre de sus narraciones, que son como muy similares alrededor de ellas, y también de cómo la utilizan en su, pues como en su política de educación, ¿no? Que las valquirias están pintadas en Alemania o que siempre se usa al Fausto como, pues, en la educación. Y ya después dice que toda la tradición latina, como Francia, España, está llena de diversidad, ¿no? O sea, como que no tiene esa unidad sólida que tienen otras naciones. Y el folclore español, que es uno de los más ricos, yo creo que mucho después también estaba leyendo a Menéndez Pidal, pues es lo que hace que la tradición oral en América Latina pues también esté llena de variedad, ¿no? Porque al mezclarse las grandes, la gran variedad de narraciones originarias en América Latina con el folclore español, pues ahí da como aún más pluralidad. Sí, hay algo ahí, Y, Giselle, cuando, perdón, que menciona cuando no, está adelante. hablando de, quizá me anticipo, pero cuando habla de el folclore español y su paso a América, ¿no es cierto? También hay algo un poco romantizado, ¿no? En relación Sí, como que digamos, ese sincretismo, digamos, se vivió sin conflicto, ¿no? Como, sí, exacto. no sé. No pero es común, porque en 1906 Menéndez Pidal fue cuando hizo su viaje diplomático por Argentina, y entonces es cuando hace su carta y su llamado a los escritores, a los folcloristas americanos para que le envíen textos. Bueno, él en realidad está buscando cómo viven los romances españoles en América. Entonces todos se ponen a investigar eso, entonces eso hace como que también haya como muchas pues búsquedas del folclore español y como romantización del folclore español en esa época. Bueno, aunque Juan Luis Mena ya había hecho esto sobre su trabajo sobre las canciones en Uruguay, y pues ya también habían como otros investigadores estaban haciendo como pues trabajo sobre en quechua en la época, así que ella se lo está romantizando, aunque también es de la época, como esa idea romántica sobre pues la herencia española y cómo eso enriqueció Sí, lo que la es interesante es en la transición entre esos párrafos, como después cuando ella uh-huh, dice que de eso se va a llevar al aula, ¿no? Pareciera que lo que uh-huh. queda en realidad no es lo local, sino que queda lo que justamente viene de la tradición española, me parece, Sí, dice, ¿no? la lengua española dominó soberana, pero las notas originales de palabras indígenas la matizaron y la Sí, enriquecieron. pero y después viste más abajo que dice, bueno, ¿qué es lo que de este folclore no podemos llevar a la escuela, ¿no? Y entonces ahí ¿Y en empieza qué a medida? desechar lo picaresco, lo Uh-huh. realista, Que de hecho es gran parte de lo que viene de la tradición originaria, ¿no? Como porque mucho pues de la moral de esta época pues también es como moral cristiana y de lo que parece que viene también como el folclore español. Por ejemplo, no serán para ellos los cuentos de los aparecidos, de la luz mala, de las brujas, de la Salamanca y de todas las variadísimas formas del diablo americano. Y dice, y pues no dicen, los niños del campo los han oído, o sea, como que reconoce que los niños no son tontos, ¿no? Que sí los conocen, puesto que casi siempre se narran ruedas sin distingos, pero los niños campesinos que tienen frente a frente la realidad más cruda de la naturaleza, desnuda en todas sus trances y en todos sus actos, son mucho más inocentes. O sea, como que también es un poco es su parte de maestra de reconocer la diferencia entre los niños campesinos y los niños de la ciudad, pero también lo romantiza, ¿no? Después dice, tienen esa inocencia diáfana que llevan en la carne aquellos que a pesar de haberlo visto todo, son dueños de una fuente de pureza inextinguible, firme y segura, que es como un don del cielo.
Y aquí dice, ¿no? En Alemania, en Suecia y en Dinamarca se enseña a los niños en las escuelas las leyendas locales y nacionales. En Grecia se repiten en los programas oficiales las enseñanzas de Hércules y Teseo, ¿no? Empieza a reconocer cómo sucede este paso del folclore en otras naciones. Y sobre todo empieza como, aquí es donde empieza a hablar sobre lo que se ha hecho en América, ¿no? Como qué personas están recopilando o han recogido algunos textos interesantes, sobre todo aquellos que tienen como relación histórica, ¿no? Por ejemplo, en México eso es todo lo del corrido, aquí son como pues igual narraciones como poéticas, y empiezo a hablar de lo que ha hecho el Consejo Nacional de Educación con el libro histórico. Y aquí me pareció muy interesante esto de lo que dice de Juan Terán, dice, no tenemos monumentos, restos materiales, ruinas que ayuden a la evocación de nuestro pasado. Nada puede reemplazar entre nosotros mejor que el folclore esa ausencia para lograr la suscitación, ¿no? Como esta idea de lo que ahora se llama patrimonio inmaterial, o sea, como la importancia de que exista la recopilación, de que exista, de que se tenga, ¿no? Como esa parte del pasado a través del folclore. Ah, bueno, y aquí habla de sus instrucciones al consejo, ¿no? Antes del texto. Y de ahí, bueno, aquí pone como otros ejemplos de lo que sucede en Alemania. Me parece importante mencionar esto de Pedro de Urdemalas, porque pues es un personaje muy común en el folclore español y que muchos de los primeros recopilaciones que se hicieron en América Latina pues están buscando esos motivos y siempre encuentran a Pedro de Urdemalas. Y también entre los ejemplos en los que se detiene Giselle, es interesante destacar estos dos que vieron, están, creo que en la selección que yo di para hoy, así al azar, aparece justamente el tópico, ¿no? De el bombero, ¿sí? Y del Yací Yateré, que son como justamente versiones que ella recoge, ¿no es cierto?, de leyendas en algunos en los volúmenes, en los tantos de los volúmenes que ella recopila las, bueno, leyendas, cuentos, etc. Sí, aquí están arriba. Así aquí está esto de lo que me hacía pensar de que el folclore iba como a mejorar todo en la educación. Dice, introducir el folclore en la escuela ganarán la historia, la geografía, las ciencias naturales, el idioma, al ser evocado el panorama en que se gestó, sus hombres, su pasado, sus creencias y la fauna, la flora, las tierras y el cielo del lugar. Y adquirirán los niños refinamiento estético por la frecuencia de la belleza que es carne en las creaciones de la literatura popular. Bueno, aquí es esto de que ella dice cómo debería ser esta recopilación, ¿no? Cómo se va a hacer esa transición de la recopilación al uso en la escuela. Dice, serán estudiados cuidadosamente sus aspectos de autenticidad, o sea, otra vez como ahí esta parte científica de la objetividad, de lo que sea fiel, de que no sea inventado, y como exponente de moral y expresión artística. Serán aprobados por el Consejo Nacional y entregados a la escuela para que una vez hecha la siembra en el alma de los niños, conduzcan la tradición regional hasta el rango de tradición nacional, que será quien ha de dar una sólida unidad espiritual a nuestra Argentina. A mí me pareció muy interesante cómo ella habla de que pues, lo regional se tiene que hacer nacional, o sea, como que al final la nación está compuesta por sus regiones y tiene que ser como alimentada de ellas, pero que eso puede llevar o tiende a veces como a olvidar la regionalidad y el contexto de, pues, de dónde se está diciendo, ¿no? De olvidar que, o sea, no sé, quizá porque en México estamos como en las fiestas patrias justo ahora y aquí siempre es un problema, quieren hacer cosas regionales, nacionales, o sea, por ejemplo, los charros solo son de una zona y siempre, por ejemplo, ha habido mucho de la nación maya
de Yucatán, pues en decir que los mitos mexicanos no los representan, ¿no? Porque ellos tienen sus mitos nacionales como mayas y regionales, y que pues las personas del norte no se ven identificadas con las tradiciones sureñas. Entonces, pues como que me pareció pues muy todavía decimonónico de Vidal de Batini hablar de esta como regionalidad que se hace nacional, ¿no? Como buscar estos... Bueno, está relacionado con Benedict Anderson y también un poco de Herder, como del folclore creando identidad nacional, ¿no? O sea, como de estas identidades nacionales que necesitan un pasado en común, aunque sean completamente diferentes entre sí las regiones que las componen. Sí, ahí lo retomo lo que decís justamente, ¿no? Porque me parece por un lado que, como así como vimos por ahí en otras ediciones de este curso, seminario, años anteriores que trabajamos, por ejemplo, que yo trabajé por lo menos con la gramática de Alonso y Ureña, aparecía en torno a la lengua también, y que es una gramática que es más o menos de la misma, coincidente con la época de este artículo, de 5 años más o menos, y hablaban de esta tensión entre la lengua regional y la lengua nacional, ¿no es cierto? Como si en lo regional hubiera algo de propio de lo argentino, ¿no? Por eso fíjense que la etiqueta que se le da a la encuesta es folclore argentino, ¿no es cierto? No dice folclore regional, dice folclore argentino, es decir, elevar eso regional o lo argentino para justamente construir una suerte de comunidad imaginada, como vos decís, ¿no? Sí. No solo una lengua imaginaria, sino historias imaginarias, como tradiciones que nos recorren y en las que nos deberíamos reconocer todos. Por eso yo señalaba al comienzo este movimiento de que no había nada de folclore, poco se le había dado lugar al folclore en la Argentina, entonces desde la escuela, que es, digamos, una institución que nos permite acceder a muchos en ese momento, o acceder por lo menos a un amplio conjunto, ¿no? de la nación y de diversas regiones, por eso el recorte que se hacía sobre las escuelas de la ley Laínez es llevar hacia, ¿no es cierto?, las regiones, llevar hacia cada comunidad escolar esta recopilación para después devolverla a las escuelas como ya ¿no es cierto?, un conjunto, ¿no es cierto?, de historias o de folclore sistematizado, ¿no? Realmente un claro. folclore argentino. Creo que es como un movimiento de ida y vuelta ahí, ¿no? Sí, como una construcción pues sí, de la nación, y donde pues mejor en la escuela y en los niños, ¿no? Que los sistemas educativos pues es como parte de lo primero que se construye a la hora de construir una nación, ¿no? Como esta unidad. Y por otro lado, bajo el manto de, digamos, de lo pedagógico, como era hasta, ¿no es cierto?, este órgano, ¿no?, de difusión a través del cual se debatían y se difundían estos temas, estos intereses, también permite hacer o podemos usar la palabra curaduría, de qué es lo que ingresa y qué no, ¿no es cierto? Como vos decís, exacto. todo bajo un tufillo, ¿no es cierto?, también moral, ¿no? Que bueno, es el ámbito de lo pedagógico, pero también había algo de lo cristiano, ¿no? Lo de sacar las supersticiones, etcétera, etcétera. Sí, y luego dice, ¿no? Aún triunfa en esta literatura piadosa y clara como el agua de los cerros, la virtud, la lealtad, el amor, y yo me la pasaba riéndome porque sí. ya, pues la literatura popular es donde está pues claro, todo, ¿no? Claro, sí, o sea, sí. como en mi misma tradición popular, lo que yo cuando pienso, pues es donde está lo pícaro, donde está todo eso que no usa el umbral de lo común, ¿no? Sí. O sea, como, pues, cito, siempre la literatura popular tiene como aquello vedado, aquello prohibido, y te lo dice de una forma transformada, ¿no? O sea, pues la literatura popular está llena, hablaba con una amiga, porque ella está haciendo investigación de feminicidios, y yo le dije, pues es que hay un montón en la literatura popular, o también hay un montón de infidelidades, y un montón de, pues sí, de niños ahogados, y de mamás desobedientes, y un montón de cosas, pero pues dice Vidal de Batini que ahí está la virtud, la lealtad y el amor, sí, ¿no? O sea, sí. Bueno, de hecho sería interesante, digo, yo lo hice así como muy exploratoriamente, porque no, digamos, pero para una tesis sería entrar a este corpus que digo que está digitalizado en gran parte y mirar, por ejemplo, cómo se representan los juegos populares
en los que, por ejemplo, en general, ¿no es cierto?, hay mucho de picardía, de trampa, de nuestro propio truco, por decir así, ¿no? Como está Sí, lleno de eso que justamente no sería considerado o avalado moralmente dentro de esta mirada tan perfeccionista o, como decir así, tan, ¿cómo decirlo?, benévola de Vidal de Batini para con el folclore. ¿Mm? sí. Bueno, pues esas fueron Genial, bueno, mis Giselle, notas de... buenísimo, buenísimo, no, me interesó además todos los enlaces que fuiste haciendo inclusive con otros autores que nosotros estuvimos trabajando, como Pedro Enrique Sureña, ¿no? Es como que te fuiste enganchando en la conversación de esta cátedra, sí, eso es lindo, Sí, sí, pues sí, de eso hice mi tesis y sí, de Vidal de Batini, pues estaba mm, ahí y pues llegó un momento en cuando la estaba escribiendo que mi asesor, que es Rafael Mondragón, me dijo como, pues ya es como que ya olvidaste que mi tesis lleva por título Pedro Enrique Sureña, es como de ya te fuiste por Vidal de Batini y ahora claro, estás claro, nomás. claro, Y yo, sí. así que es como, bueno, ya, Lo estás traicionando, pero don Pedro, sí. me gusta como reconocer pues esta labor, una relacionada con las maestras, con la pedagogía, que terminó después en Arguedas, también como Sí. 20 años más tarde del proyecto que hizo en Perú, pero también específicamente de las mujeres, ¿no? Que está María Cadilla, que está Sí. Carolina Y, Ponset, y, que y están señalo como... esto por si no lo habías visto antes, pero en la misma revista, en el Monitor de la Educación, también Pedro Enrique Sureña escribe sobre la enseñanza de la literatura en la escuela, entre otros artículos que escribe, y hay mucho eco después si querés te lo paso, hay mucho eco de esto que ella Sí, sí, sí. dice sobre lo literario, ¿no es cierto?, y lo regional, y cómo trabajar con esas voces que son regionales, pero que ahora vamos a ver que en cierta medida trata de ponerlas, ¿no es cierto?, bajo un mismo tenor, Vidal de Batini, cuando recupera las voces regionales. Así que ahora yo me oriento hacia allí, es decir, mostrar este camino de cómo, a ver si puedo volver a donde, pantalla, sería así, ¿no? Ventana, creo que acá. ¿Están viendo ahora la Sí, presentación? sí, Bueno, habíamos quedado entonces en este recorrido como de hitos, ¿no? Y yo les decía que, bueno, cuando se ordena una nueva recopilación de material folclórico, ya se incluye, ¿no es cierto?, un apartado dedicado al habla regional. Pero es en 1946 cuando se realiza y se lanza la primera encuesta sobre el habla regional, ¿sí? Fíjense que acá yo lo que marqué, yo por eso hacía este chiste de la gente anda contando, la gente anda diciendo, porque creo que, bueno, si conocen esa por ahí, no sé si vos, Giselle, la conocés, si circula, seguro que en México hay algo semejante, sí, que es la cuestión, ¿no es cierto?, de bueno, qué es lo que ella fue recorriendo, recolectando a partir de esta encuesta folclórica, ¿sí? Y cómo eso la llevó también a prestar atención a cómo la gente hablaba, ¿no es cierto? Cómo eso podía convertirse también en un corpus para el análisis de las hablas regionales o del habla regional. Fíjense que en este caso ya, cuando se lanza la encuesta, ya se la menciona a ella como la encargada de la sección habla regional de la Comisión de Folclore, es decir, Berta Vidal de Batini formaba parte de la Comisión de Folclore en 1946 y desde antes, y se le encarga, se la nombra encargada de la sección habla regional, ¿sí? Entonces cualquier duda se debería dirigir a ella. De la misma manera que en el otro caso se recolectaría así, indicando escuela, lugar, nombre del maestro, seccional, provincia, departamento. Acá me interesaba mirar el cuestionario un poquito por arriba, ¿sí? Para que no sé si lo llegan a ver ahí, pero bueno. Por ejemplo, en el cuestionario estas serán indicaciones para el relevamiento de los datos, que son, fíjense, mucho más precisas ya que recoger una anécdota, recoger una práctica, etc. Decía, observar, por ejemplo, si la entonación o tonada del lugar es general en la región o provincia, tonada cordobesa, riojana, correntina, porteña. Si la entonación del lugar produce la impresión de que se hacen esdrújulas algunas palabras llanas, si se habla con lentitud o rapidez, en tono bajo o alto, con voz fina o grave. Si se pronuncian palabras y expresiones inspiradas como para adentro. Dar ejemplos. Bueno, y fíjense que todo y que no estoy, digamos, deteniéndome en absolutamente todo el cuestionario porque sigue, pero es realmente un cuestionario
que, digamos, requiere cierta atención, cierta mirada observadora, ¿no es cierto?, de etnógrafo, pero también como de etnógrafo del aula en un sentido, ¿sí? Porque más allá de esto, ella también va a decir hacia el final, ¿no? ¿Establece el pueblo alguna diferencia en la pronunciación de S, C y Z? De esto va a surgir justamente uno de los mapas que ella traza en el español de la Argentina, ¿sí? Observar la pronunciación de la S, si se parece a la pronunciación culta de Buenos Aires o a la de Santiago del Estero, es decir, les da toda una serie de instrucciones para esos, digamos, encuestadores, por decir así, que son muy, muy precisas, mucho menos exploratorias que las que habíamos visto en la encuesta folclórica, ¿sí? Luego, en la segunda encuesta sobre el habla regional, ¿sí? Ya ella reconoce ahí, ¿sí? Esta está recolectada en el Fondo Vidal de Batini, que tiene alojado la Universidad Nacional de San Juan, ¿sí? No está la primera, está digitalizada solamente la segunda encuesta sobre el habla regional. Y la pueden explorar yendo a ver si logramos hacer esto. Un segundo. Se llega a ver ahí. Ven que se puede buscar, buscador de encuestas, ¿sí? Y el cuestionario estaba basado, ¿sí? En función de 15 capítulos, ¿no? Que ella después reconoce, digamos, en su libro, no reconoce, no es que lo había negado, sino que le da crédito, ¿no? Y dice que sigue el formato de los cuestionarios de Navarro Tomás. Está separado en 15, ¿no es cierto?, capítulos, y luego acá ustedes pueden, si quieren, les va a quedar el enlace, pueden justamente seleccionar provincia, departamento, ir filtrando por escuela, y meterse un poquito en la recolección de esos datos, ¿sí? Pero bueno, esta segunda encuesta ya es una encuesta todavía más precisa que la anterior que les mostraba, ¿sí? Con más indicaciones, casi como si ella, bueno, es lo que era, ¿no es cierto? Era como la coordinadora o la encargada del relevamiento de estos datos de habla regional, y son justamente instrucciones muy, muy precisas, muy científicas, por decir así. Plantea que justamente este cuestionario es de léxico y folclore, ya, ¿sí? No es solamente de folclore. Es más extenso que el anterior, ¿sí? Y sostiene ella que no ofrece dificultades. Pero lo que busca es como objetivo algo más ambicioso, que es dar una idea, dice, de la comarca o de la región reflejada en la lengua materna, ¿sí? Y fíjense que acá ya aparece la palabra investigación. La búsqueda y la investigación indispensables para la elaboración de este trabajo van a dar al maestro estos elementos preciosos que a su vez va a poder aplicar en la enseñanza. Como yo les decía antes, ese movimiento de ida y vuelta, ¿no es cierto? Berta como maestra, ¿no es cierto?, que investiga la lengua y que a la vez quiere que esas investigaciones también, ¿no es cierto?, se vuelquen nuevamente en las aulas. Entre las instrucciones van a ver, por ejemplo, que da instrucciones que tienen mucho que ver con su saber hacer como ella propiamente como encuestadora, ¿no es cierto? Como persona que trabaja en el campo. Y dice realizar el trabajo en forma paciente, sistemática y continuada, ¿sí? El apresuramiento puede mal lograrlo. Está dando instrucciones propiamente como del campo etnográfico, ¿no es cierto? No confiar en la memoria, anotar todo, ¿sí? La riqueza del habla regional no está solo en lo raro, lo curioso, lo estrictamente lugareño, sino en la totalidad de su caudal, ¿sí? Considerar todos los capítulos, esos que les mostré antes, ¿no? Lugar, etc. Contestar todos los puntos, dejar constancia de las dudas, ¿sí? Transcribir fielmente el habla del hombre de pueblo y del campesino y hacerlo muy cuidadosamente en los cuentos y en las narraciones. Esto es algo que definitivamente va a quedar plasmado, ¿no es cierto?, en aquello que nosotros vemos en todos los volúmenes de las cuentos y leyendas populares. Y plantea justamente que hay que tratar de diferenciar o determinar expresiones y términos rurales empleados por personas cultas, ¿sí? Tratar de recoger el folclore de la región. El folclore no se pierde nunca, ¿no es cierto? Por más que ella esté haciendo énfasis en el habla, en realidad el folclore es el vehículo para recolectar, ¿no es cierto?, esas formas específicas de habla.
Y dice, el material folclórico, un poco volviendo a esta idea, ¿no? De está en todas partes, entonces está en todas partes y no está en ninguna, dice, abunda en todos los lugares, aunque sea más rico en unos aspectos que otros. Es muy copioso en los campos, pero también existe en las ciudades. Para recogerlo es necesario ganar al hombre de pueblo, observarlo con inteligente atención, darle confianza, ayudarlo a recordar, invitarlo a meditar y a reconstruir, interrogarlo con habilidad, ¿sí? Acá ella está dando estas instrucciones justamente para la preparación de esos maestros que van a ingresar al campo a recoger no solo, ¿no es cierto?, folclore de la región, sino también formas de habla que escuchen, ¿no? A generar como maestros que tengan un oído sensible. Bueno, a ver, ahí está. Entonces, ¿qué pasa cuando entre estas dos producciones, que bueno, los cuentos y las leyendas populares se llegan a publicar mucho más tardíamente que el español de la Argentina, porque era un trabajo mucho más ambicioso? De hecho, acá en estos recortes que yo puse, ¿no?, del español de la Argentina, ustedes igual tienen todas las páginas, fíjense que vemos que muchas de estas instrucciones que aparecían en el monitor de la educación están explicitadas como el método de trabajo que eligió Berta Vidal de Batini a la hora de construir este estudio, como dice ella, destinado a los maestros de las escuelas justamente primarias, ¿sí? Y cuenta ahí justamente que la empresa, es decir, esta ambición de hacer la investigación sobre el folclore fue una muy ambiciosa, ¿no es cierto? Tenía una semejante magnitud y que por lo tanto, ¿no es cierto?, no pretenden, ¿no es cierto?, justamente acceder a todo el extenso territorio, pero sí buscaron un método que pudiera facilitar esa tarea, ¿no es cierto?, de manera seria, podríamos decir de manera científica, de hecho lo dice ella, y calidad científica, ¿sí? Cuenta cómo fue el proceso, lo mismo que leímos en las instrucciones, porque no lo está cambiando. Acá sí dice que justamente, ¿no es cierto?, contó con el apoyo, ¿no es cierto?, de la Facultad de Filosofía y Letras, particularmente con la colaboración científica del Instituto de Filología de Amado Alonso, que justamente trabajaba en ese momento en la investigación del español de América y de la Argentina, y que sobre todo contó con el asesoramiento de su colaborador, de Ángel Rosenblatt, ¿sí?, que la ayudó a redactar, o los ayudó a redactar el cuestionario de la primera encuesta, ¿sí?, que a su vez estaba basado en el cuestionario de Navarro Tomás, tal como mostrábamos recién, señalábamos recién. Y lo que es interesante en este último recortecito que hago del español de la Argentina, ¿no?, que esto tiene que ver con la parte introductoria en la que ella explicita los métodos, el método de trabajo, ¿no es cierto?, hace como una suerte de historia del español de la Argentina, una breve historia de la lengua, pero plantea justamente en qué punto estaba ya por 1954 la segunda encuesta, ¿sí? Perdón, 64, la segunda encuesta. Dice, en esta segunda parte del trabajo vamos a tratar el vocabulario, ¿sí?, que es extensísimo y que para eso preparamos, es decir, más orientada hacia el relevamiento del vocabulario, la segunda encuesta de, ¿no es cierto?, del español o del habla regional, ¿sí? Y que esa encuesta todavía se estaba sistematizando, los datos recopilados se estaban sistematizando. Pero ahí da justamente crédito a la importancia que tuvo la colección de los cuentos y leyendas, ¿no es cierto?, justamente como material para estudiar aspectos del español, pero también, ¿no es cierto?, aspectos del español que abarcaran diferentes formas de habla, tanto de las clases populares como de las clases campesinas. Ahí también, si nos alcanzara el tiempo, sería interesante ponernos a pensar cuáles son los matices, las diferencias que se van trazando cada vez que Vidal de Batini o cada vez que en esta encuesta, en esta, digamos, en esta, si ustedes quieren, en este eje recorrido sobre el folclore, en el monitor de la educación, cómo se usa la noción de lo popular y cómo se usa la noción de lo folclórico, ¿sí? Pareciera que lo folclórico está más impregnado hacia aquello que tiene que ver con lo rural, ¿no es cierto?, con el ámbito del original, como decía Gisela hace un ratito, ¿no es cierto?, y cuando hablamos de lo popular parece que estuviéramos hablando no necesariamente o no solamente, ¿no es cierto?, de lo campesino, porque acá se establece este contraste entre lo popular y lo campesino. Bueno,
al final del español de la Argentina, ¿sí? Que yo compartí con ustedes algunas secciones de ahí, ¿sí? Que, como les decía, es un estudio de vuelta, que curiosamente es un estudio que se trabaja ¿no es cierto?, en las clases de lingüística de las universidades, porque ahí encontramos los primeros mapas, ¿no es cierto?, los primeros mapas dialectales, podríamos decir, o de distribución, ¿no es cierto?, de usos específicos de la lengua, ¿no es cierto?, en diferentes regiones de la Argentina, estaba destinado a los maestros de las escuelas primarias. Y ahí, de las instrucciones, pasamos a las recomendaciones, ¿no es cierto? Entonces acá se pone de vuelta Berta Vidal de Batini en su papel de formadora de formadores, ¿no? No de formadores, sino formadora de docentes, formadora pedagógica, ¿no? Y plantea, por un lado, primero una observación que diríamos, bueno, qué bien, porque está diciendo no existe en la Argentina una región geográfica que, considerada en la integridad de su haber lingüístico, podamos citar como ideal para la enseñanza escolar. Sin embargo, después vamos a ver, ¿no es cierto?, que justamente aparecen, ¿sí?, ciertos consejos a los maestros en los que sí hay una variedad que es la que parece imponerse, ¿no es cierto? Dice, los rasgos castizos de más auténtica dignidad idiomática han sido conservados por tradición en unas o en otras de sus regiones. Y obviamente acá opta ella por indicar a los maestros, recomendar a los maestros que sostengan esos rasgos castizos en sus aulas cuando enseñen, ¿no es cierto?, lengua en sus clases, sobre todo en el nivel primario. Bueno, ella se dirige acá a los maestros de nivel primario. Me detengo justamente, ¿no?, tienen acá diferentes ejemplos, pero me detengo sobre todo en la pronunciación con idéntico sonido entre B y B, como corresponde en español y como pronunciamos todos en la Argentina. No sé si les hace eco eso, pero bueno, creo que en mi época todavía en la escuela primaria, la maestra, con el afán de ayudarnos en los dictados, tendía a marcar la B como la V de vaca, ¿no es cierto?, en lugar de no distinguir justamente, marcar como, ¿no es cierto?, idénticas B y B. Luego aparece algo que aparecía en el cuestionario, si ustedes ven, ahora convertido, no como cuestionario, sino convertido en recomendación, pronunciar en forma clara y correcta la S en cualquier posición que tengan la palabra, como lo pronuncian las personas cultas de Buenos Aires y cuidadosas de su pronunciación, ¿sí? Al sonido de la S corresponde entre nosotros el de la C y de la Z, pronunciación admitida por las autoridades de la lengua, ceseo americano, ¿sí? Fíjense que todo siempre está bajo, ¿no es cierto?, el ángulo, ¿no es cierto?, o el enfoque, la mirada de la Real Academia. Imponer en todo el país el uso del tú, a pesar de lo que ella estaba diciendo, ¿no es cierto?, que era justamente recoger qué sucedía, ¿no es cierto?, en las aulas regionales, donde probablemente el tú sí estuviera presente, pero no creo que en todos los casos se haya registrado, y desechar el vos, que es una de las peculiaridades más vulgares del habla de los argentinos y de las más censurables, como lo hacen las naciones más cultas, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, esto es interesantísimo, porque ahora vamos a volver, si quieren, o vuelven, recuerden lo que yo decía al comienzo de este encuentro, ¿no?, de Selva Almada, y cómo ese tú, por más que haya salido, ¿no es cierto?, de los libros de texto y se haya expandido y que en las aulas, digamos, ya no se establezca esa distinción entre tú y vos, sí aparece notoriamente, ¿no es cierto?, cuando los estudiantes pasan del oral a lo escrito, ¿no es cierto?, y vuelven a usar el tú cuando escriben, por ejemplo, un diálogo teatral. Finalmente va a decir Berta Vidal de Batini en esas recomendaciones que el maestro observará y corregirá en cada región, en cada comarca, en cada lugar, los usos que no correspondan a las normas de la lengua culta. Los regionalismos deben quedar para el aula de la intimidad, pero el niño debe saber distinguirlos. Un buen diccionario, una buena gramática de la lengua, preferentemente los de la Academia Española, deben figurar en la biblioteca de cada escuela. El libro debe ser el mejor compañero del maestro, más necesario cuanto más lejana la escuela, ¿sí? Y acá de vuelta aparece al final, ¿no es cierto?, la dimensión del maestro rural, que parece más desprovisto, ¿no es cierto?, de justamente de esa
esa impronta del saber que parece estar más disponible en las zonas urbanas. Y para terminar este encuentro, igual creo que nos queda poquito tiempo, pero bueno, no sé si han tenido tiempo de mirar los relatos que yo compartí, y si no, si quieren lo dejamos como ejercicio para conversar la próxima clase al comienzo, pero la idea sería, bueno, elegir uno de estos 4 relatos de cuentos y leyendas populares y pensar en las transcripciones. Lo podemos mirar si quieren, a ver si lo puedo abrir acá. Y mirar cómo en las transcripciones, en realidad, no sé si lo llegan a ver ahí, cómo aparecen representaciones sobre la oralidad y la escritura, cómo aparecen representaciones sobre el habla regional, mediadas por estas transcripciones que son tal como se escuchó, ¿no es cierto? Pero también cómo aparecen, digamos, plasmadas allí, o cómo se cuelan las recomendaciones que acabamos de ver, ¿no es cierto? Esto me parece que es un ejercicio lindo para pensar, ¿no es cierto? Para poder analizar entre todos y todas. Y ahí tenemos un ejemplo de estas, ¿no es cierto?, estas sagas que analiza y recorre Berta Vidal de Batini en los cuentos y leyendas populares, como la del Yací Yateré, la Coquena, etc. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, si quieren hacer el ejercicio. No sé cuántos quedamos ahora, creo que somos muy poquitos, ¿no? Vámonos. Hagámoslo, dale, dale. Aquí estoy, nada más con la cámara apagada. No hay problema. ¿Se ven lo puedo aumentar de tamaño? Pero se ve, ¿eh? ¿Se llega a ver ahí? Sí, se ve. No sé, si quieren hacemos entre todos el primero, o la Coquena, tenemos el Yastay, ¿sí? Pues de oralidad, por ejemplo, dice usted, Ajá. y luego dice al varone no mal le lleva, Ajá. y a la mujer. Ajá. Sí. Se comen las heces. Ajá, se comen las heces. No sé de qué región Exactamente, ¿no? Las mismas. sea. Acá dice, ¿no? Formoseño es un adolescente de 14 años, ¿sí? En algunos casos aparecen como más observaciones sobre quién es el que relata, ¿no? Por ejemplo, acá, gran narradora de esta comarca alejada de la provincia, ¿sí? Siempre aparecen estos datos en las compilaciones. Y son instrucciones que justamente aparecían en el relevamiento, ¿no? En la encuesta, eran parte de las instrucciones para los maestros que trabajarían en ese relevamiento. También hay algo de la sintaxis, ¿no es cierto? Si se fijan, ¿no? Que es como, y así, cuando uno va por las picadas, silva fuerte, también acá aparece otra marca, que son en las recomendaciones, esto aparece como justamente marcado como algo para evitar, ¿no? Para corregir. Fíjense que las conjunciones, ¿no? Hilativas, Sí, están ahí presentes. Y le muerde y ya no le deja, toda la noche le tienta, hay que disparar. Usos también del vocabulario que tienen más que ver con, ¿no? con usos regionales justamente. Que fíjense que en ese momento en el que ella compila el léxico, no, perdón, cuando ella escribe estoy moviéndome, ¿no? Y se va de... Cuando ella escribe justamente el español de la Argentina, dice que todavía el léxico no está del todo compilado, ¿no? Y también hay ideas sobre la escritura, ¿no? Porque sin duda yo me pregunto cómo se las habrá ingeniado quien transcribía, ¿no? Digamos, este etnógrafo, podemos decir, o esta etnógrafa que transcribía los textos, que recolectaba datos, ¿no?
cómo se las habrá ingeniado también para ir marcando, es algo muy difícil, ¿no? Con el fin de que se pueda leer la historia, que se pueda seguir, tenía que someterse sin duda a pautas de la puntuación, ¿verdad? A ciertas pautas de la puntuación, por más que lucieran anómalas en un sentido, pero hay oraciones que empiezan y terminan, ¿no? Entonces, hay cierta idea de la oralidad que quiere quedar capturada en la escritura, ¿no? Es un trabajo hermoso para mí, como que creo que inclusive excede lo que la misma Vidal de Batini dice, porque yo la veo como entre las instrucciones, ella como investigadora, ¿no es cierto? Como abierta a escuchar, etcétera, etcétera. Y después la vemos como pedagoga, y donde bajan, ¿no es cierto?, todas las instrucciones y las recomendaciones. Y en el, digamos, en el intermedio, ¿no es cierto?, en esa bisagra, quedan estos textos que justamente no sé cómo hacen para compensar esas relaciones entre la escritura y, ¿no?, y la oralidad. Porque no es una transcripción con el, ¿no es cierto?, con el alfabeto fonético internacional, pero tampoco es una transcripción que, digamos, de una entrevista, como les habrá pasado alguna vez, que hay que pasarlo directamente a la escritura y ya, dejando alguno, ojalá, pues, bueno, pero no está dejando solamente eso, está quedando todo ahí, ¿sí? Entonces, me parece que no solo es que hay una, yo perdón que saqué acá, no es que solo hay una, digamos, ¿cómo decir?, un afán de recuperar, ¿no es cierto?, de revivir esa forma, ¿no?, de relato folclórico. Creo que Giselle lo decía recién, ¿no?, que uno también presta atención a, cuando va a recoger relatos folclóricos, presta atención, o relatos populares, o voces populares, ¿no es cierto?, presta atención también a la performance, ¿no?, a cómo se dice. Hay una intención de preservar eso, de que quede marcado en lo escrito, pero también hay ideas de la escritura, ¿no? Y hay ideas también de la oralidad en este tipo de transcripciones. Creo que es importante reconocer que pues están haciendo lo que pueden sin lo que hay ahora, ¿no? Como sin cámara, sin micrófono, o sea, cuando eso me hacía pensar, por ejemplo, cuando Pedro Enrique Sureña le mandaba lo que colectaba en Cuba a Alfonso Reyes, pues le decía, y ahora hacen esto, y ahora hacen lo otro, ¿no? O sea, como ahora los laboratorios que existen pues recuperan todas esas cosas mediante la fidelidad que dan las grabaciones y las cámaras, pero pues en ese momento están trabajando con las herramientas que tienen, que son la escritura, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, es como el trabajo de filólogo, digamos, y de etnógrafo previo, ¿no es cierto?, a la disponibilidad de, ¿no es cierto?, de los dispositivos tecnológicos, ¿no? Y creo que se logra de alguna forma, porque miramos diferentes, ¿no es cierto?, relatos de diferentes tomos, y de todas maneras se logra una cierta sistematicidad a la hora de reproducir esas particularidades del habla regional, ¿no? Bueno, y Las repeticiones veía sí, también al las principio, repeticiones se conservan, exactamente. que, que no sé, en un contexto escrito, un rato escrito, se suprimirían. Pero no sé, Baraja y Bastón lo dice como 4 veces al principio cada una. Sí, sí. Las terminaciones, por ejemplo, acá miren en sin necesidad a los pobres, sin necesidad, ¿no? Como sin necesidad a los pobres animalitos. Muchas duplicaciones, ¿no es cierto?, de objeto directo, que son propias también, ¿no?, de la oralidad. Eh, También ciertos elementos que tienen que ver como el pasaje, ¿no es cierto?, en el cambio de los tiempos verbales, ¿no? Ese cambio de tiempos verbales justamente para volver más vívida el relato oral, ¿no? Incluir también al narrador, perdón, al interlocutor, ¿no es cierto?, en el relato. Se ve eso en varios cuentos, ¿sí?, en varias leyendas que están narradas aquí, ¿sí? Eh, pero también fíjense que, por ejemplo, en algunos casos pone como un pequeño glosario, ¿sí? Eh, y es interesante.
me parece que es como aparecen también formas de, por ejemplo, de discurso indirecto libre, esto que ella misma penaliza en las recomendaciones, y el por ahí, ¿sí? En vez de por ahí, ¿sí? Y el zorro lo ha visto comer, ¿sí? Bueno, todas esas cosas se conservan. Lo ha visto, le ha dado un Pablo. Acá no puedo pronunciarlo, pero sería como esto, ¿sí? Sí, el tilde de la A en el ay, sí. Claro, sí. Pero Y bueno, no tampoco, hay nada de ponerlo en cursiva o de ponerlo así. Nada. Sí. Son al alguien azar estos usaba, tomados, ¿no? Pero es interesante para ver también cómo aparecen, también buscan hoy día en términos más científicos diríamos la diversidad de la muestra, ¿no? Porque tenemos hablantes de 14, de 42, de 95, de 70, gente que, como dice, buen narrador, maestros, directores, ¿sí? Gente que trabaja en el campo. Había realmente un diseño, si ustedes quieren, de la encuesta que era anticipatorio, ¿no? de formas de justamente de hacer un trabajo riguroso, como dice ella, ¿no? Con cierto rigor científico. Bueno, yo dejo de compartir, no sé si así quieren comentar algo. Espero que les haya interesado el recorrido. Y no sé quién presenta la próxima clase, porque tengo tanto abierto que no tengo el calendario acá a la mano. Por si quieren que revisemos la agenda de presentaciones. Bueno, te agradezco, Giselle, por tu diálogo, ¿sí? A Lautaro No, también. gracias a ti por ¿sí? tu presentación. Sí. sí. No sé si lo tienen a mano, si no lo busco ahí desde el campus. A ver, Yo lo estoy buscando en el Estaría bien hacer como unas infografías de folcloristas o algo así. sería lindo, sí, muy lindo. Sí. Bueno, Estamos tratando. había mucho para esta clase, ¿no? Y se me iba abriendo más, y bueno, traté de hacer el recorrido en torno un poco a esta cronología de las encuestas, ¿no? De la encuesta de folclore a la encuesta del habla regional. Un poco por interés también personal, ¿no? Pero me ahí parecía lo muy tengo. interesante que también que ahí Vidal de Batini usara o recurriera contra lo que uno puede decir, pero un poco refugiarse en la literatura como corpus lingüístico, ¿no? Es decir, Claro, recurrir sí. al folclore para trabajar como corpus lingüístico. Acá lo tengo. La semana que viene toca Vanguardias, que lo da Valentín, ¿entiendo? Ok. ¿Y presenta alguien, Lautaro? Sí, tenemos, pero creo que acá los presentes no. Está Rafael Peter, que tiene Bretón, y Mariana tiene Artaud, que estaba hace un rato Mariana, pero... Ah, ok. Bueno, por ahí habría que mandar un recordatorio ¿no? Bueno, eso, que confirmen si presentan, etcétera, y también de cuál sería la lectura que cada uno tiene asignada. Ok. Bueno. Pero sí hay para la semana que viene. Sí, hay. Sobra material siempre. En estos seminarios, cursos, siempre sobra material, nunca falta. Sí. Bueno, gracias por estar ahí entonces y nos vemos el próximo jueves, ¿sí? Obvio. Sí. Gracias, Gracias. Cecilia. Gracias. Chao. Chau, chau. Gracias.